que queremos hacer durante toda la mañana y todos los días de la semana aquí en tu conexión matinal. Ya estamos juntos, Karim, nuevamente. Ya estamos, Carito, Sí. nos separamos un ratito en la mañana y justo, fíjese usted, Fíjese usted. que estábamos en esto de cambiarnos ahí los invitados, qué sé yo, cuando comenzó este allanamiento de parte de la PDI a la casa de la animadora Tonka Tomisic por el caso Relojes. Mira, bueno, ha llamado harto la atención en términos mediáticos de todos los medios. Sin embargo, queremos saber un poco más de lo legal, de los aspectos que están involucrados en este caso y también en términos generales, en términos de allanamiento, qué significan y qué podemos esperar también. Por eso estamos conectados en este momento con la abogada Paola Vidal, quien le damos la más cordial bienvenida. Paola, ¿cómo estás? Sí, tú, Karim, ¿cómo están? Qué Muy gusto bien, saludarlos. Paola, qué gusto tenerte acá. Igualmente, ahora desde la digitalidad. Me Así parece es. excelente. Paola, bueno, hemos estado observando durante la mañana el caso de allanamiento y primero entender qué significa un allanamiento en términos del proceso de un caso. ¿En qué minuto se da? A ver, primero señalar que no siempre se da ni en todos los casos Ya. esta facultad, ¿cierto?, de allanar, porque en el fondo allanar un inmueble significa entrar, ¿cierto?, con la fuerza pública, sin la autorización, por supuesto, de su dueño. Y en el contexto de una investigación que se ha vuelto tan compleja como Sí. esta, que partió en el fondo como una compraventa pura y simple, que quizá podía tener algunos matices de receptación, ¿cierto? Porque cuando uno compra algo que es robado, se transforma en un receptador, que también es un delito que está tipificado en el Código Penal. Entonces partió como una cosa sencilla, por decirlo de alguna manera, aunque el robo y la receptación no son sencillos, pero son simples delitos, por decirlo de alguna manera, como los cataloga el Código Penal. Ya. Pero este tema de Paribet empezó a tomar ribetes complejos y eso se denota por el hecho de que la Policía de Investigaciones, ¿cierto?, por instrucciones del Ministerio Público, empezó a escuchar llamadas telefónicas, ¿verdad? Sí. Y esto, por supuesto, Paola, no se hace en el un contexto poquito- de todas las investigaciones de los delitos. Detenernos un poquito antes cuando hablamos de un caso simple, también nos referimos a esto como está tipificado que es un contrabando. ¿A qué nos referimos cuando es un contrabando? La verdad es que, hay escalas como dentro de las figuras penales, ¿cierto? Ya. Hay como escalas dentro de los simples delitos y crímenes, y ellos van a estar dados en nuestro Código Penal, que tiene muchísimos siglos ya, ¿cierto? Por un tema aunque ha sido actualizado por varias leyes complementarias, por la tipificación de la pena que se le asigna a un delito. La pena que se le asigna a un delito básicamente va a determinar si son faltas, crímenes o simples delitos. Pero yo no sé si esto está tipificado como contrabando. Yo me refería a que parte esto por algo simple, ¿cierto? Que es una compra que él hace de unos relojes, ¿cierto? A una persona que pareciera indeterminada, pero después en la investigación aparece, ¿cierto?, que él le había comprado a una persona relojes que parecía, ¿cierto?, que habían sido robados. Entonces, cuando yo compro algo, como les decía, que ha sido robado o hurtado, yo me transformo en un receptador. El problema es que esto se empieza en algún minuto, ¿cierto?, producto de las escuchas y la investigación que hace el ente persecutor, que es el Ministerio Público, en un tema de pareciera lavado de activos, y empieza a tomar ribetes ahí en el fondo de asociación ilícita, que son asociaciones, ¿cierto?, para cometer delitos, y ahí entramos en el tema conocido como contrabando, que es en el fondo internar elementos, dinero u otra especie, ¿cierto?, con un fin ya sea que busca tapar negocios ilícitos o en el fondo internar joyas, oro, porque se hablaba también de una persona que sí está imputada, cosa que Paribet todavía no ha sido, ¿cierto?, formalizado en esta investigación, entiendo. Una persona que sí lo está, que le dicen en el fondo como que está vinculado, ¿cierto?, a piezas de oro y contrabando de oro, internación en el fondo de especies, joyas u otras especies, ¿cierto?, que son robadas o que en el fondo tienen una connotación ilícita detrás, para hacerlo más sencillo, digamos. Ahora, cuando estamos hablando de este caso exclusivamente de Tonka Tomisic, digamos, la Carolina recién te preguntaba, te decía,
mira, ¿qué significa un allanamiento? El tema del contrabando. Sin embargo, si nos situamos ya en este caso, ¿ella podría ir presa en algún momento? ¿Podría quedar con medidas cautelares que la dejara ahí detrás de las rejas? ¿O él? ¿O lo ves muy difícil la situación? Yo creo que hay que distinguir entre lo que es la figura de Paribet en el fondo y lo que es la figura de Tonka. Ya. Convengamos que Paribet en el fondo siempre fue como la pareja de Tonka y cobró lamentablemente, ¿cierto?, un protagonismo con ocasión de estos famosos relojes, ¿cierto?, y de esta situación que ha ido escalando, como digo yo, como les comentaba, en términos incluso penales por la investigación que hay detrás y por los delitos que pareciera estar involucrados, que ya no era una simple receptación, sino es cierto, hay temas de lavado de activos, tiene otros ribetes ya este tema delictual. El tema es que ella siempre ha dicho que en el fondo ya no tenía conocimiento de los negocios de su pareja, de su cónyuge, ¿cierto? Y es muy posible que eso sea así. Yo en realidad cuando ella dice no sé en el fondo cuáles son los negocios de mi marido, yo le creo. Claro. Porque no siempre uno sabe qué es lo que hace su pareja, ¿cierto? Y a qué se dedica todo el tiempo y a dónde va y cuáles son sus redes y sus contactos. Pero, ¿qué pasa en este caso, Paola, por ejemplo, si hay documentos como cheques que son de ella y que están involucrados? Sí, lo que pasa es que los cheques son delicados, ¿en qué sentido? En que en general los documentos mercantiles se desvinculan del contrato que les dio origen, o sea, y se basan a sí mismos, pero no significa necesariamente que ese instrumento mercantil, ¿cierto?, que ella le pasó a su marido, a su cónyuge, a su pareja, como le queramos llamar, para realizar, ¿cierto?, alguna compraventa de algunos insumos, no necesariamente la van a vincular a ella, ¿cierto?, a la comisión de un delito. Ahora, sí, eventualmente ya podría caber para ella una figura, eventualmente, ¿cierto?, de cómplice o eventualmente encubridor, que son otras figuras dentro del Código Penal, ¿cierto?, que hablan no necesariamente de la autoría de la comisión de un delito, ¿cierto? Y eventualmente, ya en un caso bien extremo, si la investigación así lo determina del Ministerio Público, podría ella ser coautora también de este delito, pero estoy ya hablando en un caso muy extremo. Pero según sus propias declaraciones, ella siempre ha sostenido, ¿cierto?, que ella no sabía de los negocios de su pareja, ¿cierto?, de su marido, de Paribet, que ella no tiene idea ni vinculación con este tema. Y la verdad es que yo creo que hay que seguir manteniendo el principio de inocencia hasta que no se pruebe, ¿cierto?, la culpabilidad de alguien. Claro. Y yo creo que hay que mantener ese principio. Ahora, en relación a Paribet, yo lo veo más complicado, porque el ente persecutor no se anima, en el fondo, por decirlo de alguna manera, en términos coloquiales, a llevar una investigación a las escuchas telefónicas, ¿cierto?, si no tiene, en el fondo, datos súper concretos de que detrás de esto hay ilícitos de otra naturaleza, como por ejemplo el lavado de activos, ¿cierto?, que podrían estar eventualmente encubriendo. En sí mismo ya el lavado de activos, ¿cierto?, es un delito, pero generalmente lleva aparejado o delitos previos, delitos que se cometen antes para llegar al lavado de activos y estos que generan también la comisión de otros delitos, como la asociación ilícita y otros. Yo a él lo veo bastante más complicado y él eventualmente podrían, ¿cierto?, si no está formalizado ya, podrían formalizarlo, ¿cierto?, y empezar esta investigación derechamente, ya notificándole a él que está siendo investigado por los delitos que se le están imputando. Ahora, en este allanamiento y en términos de Paribet, Paola, lo que podría estar buscando, se podría estar buscando pruebas, ¿en qué sentido? ¿Para formalizar a Paribet? Sí. Ya. Yo creo que efectivamente, porque el allanamiento es entrar con la fuerza pública, ¿cierto?, a un inmueble y registrarlo completo. No hay ningún lugar, ¿cierto?, que alguien pueda decir, no, yo no quiero, por ejemplo, que la PDI entre a mi pie, se me trajera en mis cajones, en el fondo, porque el ente persecutor, ¿cierto?, le ordena a la Policía de Investigaciones que haga este allanamiento, que haga este ingreso forzado al inmueble para buscar elementos de prueba en relación a la teoría del caso que tiene el fiscal que está llevando adelante esta investigación. Claro, oye, por lo tanto, pueden trajinar, por decirlo de alguna manera, o revisar cajones, computadores, eso te quería preguntar, documentos. Paola.
Te quería incluso preguntar, llevarse. eso te iba a decir, ¿puede haber incautación en un allanamiento, por ejemplo, tomar computadores, tomar teléfonos y poder incautarlos y poder hacer la investigación? ¿Eso está permitido? Absolutamente. Ya. Sí, claro. O sea, si te permiten allanar una casa, te puedes llevar todo, hasta la comida. No, algo que esté vinculado, o sea, si la comida vinculado. tuviese algún compuesto Claro. que yo estoy investigando, droga, por ejemplo, eventualmente se podría llevarme los queques de algún insumo, digamos. Claro. Oye, Paola, mira. Acá sí podrían llevarse efectivamente computadores, celulares, documentos que estuviesen en poder de los investigados, en este caso del investigado que directamente, hasta donde tenemos entendido, ¿cierto?, es Paribet. Ok. Paola, mira, otra consulta relacionada igual un poco con la prensa. Hoy día en la mañana, cuando esto comenzó a pasar, el periodista José Antonio Neme le pidió explicaciones al fiscal de por qué se la llevaba, que por qué estaba llenando la casa de Tonka. ¿Existiría alguna manera, yo no estoy juzgando lo que hizo él ni mucho menos, pero para entenderlo desde el punto de vista periodístico también, ¿existiría alguna manera de censura o de castigo para la prensa? Te hablo de un castigo judicial, digamos, porque como ella es conocida, como tiene fans, como tiene gente que la sigue, como es amiga del periodista no sé qué, amiga del periodista no sé cuánto, que la prensa un poco se fuera en contra de la justicia y le dijera, a ver, cuidado porque la Tonka es mi amiga, a ver, cuidado porque ella es la animadora de no sé qué, no la hagan sufrir de esta manera. ¿Hay alguna sanción para alguien de carácter público que quiera juzgar al fiscal o a alguien, digamos, o es totalmente legal? Porque opinar en la televisión es bastante común en este país. Sin embargo, más allá que se tenga o no se tenga razón en lo que se está diciendo, puede que se entorpezca alguna investigación. ¿Hay alguna sanción para eso o no? A ver, yo creo que muchas veces, lamentablemente en muchos casos hemos visto que la llegada de la prensa, ¿cierto?, a algunos lugares ha entorpecido y ha contaminado incluso a veces el sitio del suceso. Ha pasado en varios casos y eso sí es complejo, pero yo creo que ahí evidentemente es el fiscal, ¿cierto?, que tiene a cargo, que tiene el imperio de la persecución y la investigación, ¿cierto?, que todavía todo esto estamos dentro del ámbito administrativo. El Ministerio Público todavía es la etapa previa de investigación a la participación judicial, digamos, de un juez de garantía, salvo que haya que restringir garantías. Por ejemplo, en el caso de tomar a una persona detenida o privar a alguien de libertad o alguna garantía constitucional, el Ministerio Público debe pedirle la autorización al juez de garantía para ello. Pero como eso no ha ocurrido en el fondo, pero respecto a lo que tú me consultabas, Karim, yo creo que la sanción pública y la presión de la opinión pública siempre es potente, en el sentido que ni los fiscales, ¿cierto?, ni los jueces, nadie en el fondo podría decir que está totalmente exento de la presión que ejerce, ¿cierto?, los medios. Ahora, lo que sí yo creo que hay que ser cuidadoso, yo no creo que los tribunales de justicia, ¿cierto?, siendo un poder, y ni siquiera el Ministerio Público, que es autónomo, el ente persecutor es autónomo y no depende del Poder Judicial, eso es importante que el público lo sepa, ¿cierto? Y yo no creo que el fiscal, el estrenado fiscal nacional, ¿cierto?, o el fiscal asignado a esta causa, yo no creo que tema por el hecho de que con todo el respeto que me merece, ¿cierto?, el periodista que tú mencionas, sus opiniones pueden ser muy inoponibles para el fiscal. Él está dentro de las facultades que la ley le da y está actuando sobre esas facultades. Lo que sí yo creo que siempre hay que tener cuidado, la prensa tiene que tener cuidado con el tema de la protección de datos. Y eso yo creo que se le olvida un poco a la prensa, de exponer innecesariamente a ciertas personas que no están vinculadas, ¿cierto?, a la comisión de un delito, ni como autor, ni como coautor, ni como cómplice, ni encubridor, o sea, ninguna de las figuras, ¿cierto? De repente se ven expuestos valga la redundancia, a esta exposición pública un poco gratuita. Yo creo que Tonka, si bien es la pareja, el foco se pone en ella, y ella no es la persona que está siendo investigada, hasta donde yo entiendo. Claro. No es ella, es Paribet, por lo tanto, necesariamente ella llama la atención del caso en el fondo. Claro. Paola, y en este minuto, es mediática, pero mediática. ella no está siendo investigada. Por lo tanto, yo creo que sí debería, tanto los medios en el fondo, proteger un poco la figura de ella en ese sentido,
pero también el ente persecutor, el Ministerio Público, está haciendo su pega. Él no podría decir, oye, yo por no exponer a Tonka no voy a hacer mi pega, en el sentido de allanar el domicilio, buscando las pruebas, incautando los medios de prueba que yo necesito para llevar adelante esta investigación. Paola, yo siempre, respecto a lo que acabas de decir, por ejemplo, ¿qué debiera pasar o qué podrían encontrar para así involucrar a Tonka en este caso y que ella sí fuera investigada? Eso por una parte. Lo primero, sí te lo voy a dar primero esa para que respondamos y después te doy la segunda que es de Paribet. La verdad es que tendrían que, como lo decía antes, tendrían que encontrar algún documento, archivo, algo en el fondo que la vinculara a ella a lo que está investigando el Ministerio Público finalmente. Este lavado de activos, ¿cierto? Que esta receptación... toda esta serie de imputaciones de delitos, ¿cierto? Que están investigando para finalmente formalizar que es lo que busca finalmente el ente persecutor. Tendrían que buscar algún elemento que la vinculara a ella con estos ilícitos. Porque, insisto, el hecho de que ella sea la cónyuge de Paribet no la transforma, ¿cierto? Ni en autora intelectual, ni en coautora, y tampoco en cómplice en encubridora. Claro. Perfectamente, ¿cierto? Uno se desempeña en un área laboral y no necesariamente el cónyuge sabe cómo uno hace el trabajo, cómo lo desempeña y qué hace en su vida personal, digamos. Claro. Ahora bien, yéndonos al tema de Paribet propiamente tal, en este minuto, él cuando hay un allanamiento ya, y no es formalizado aún, ¿él podría salir del país? Hasta que no se decrete un arraigo, las personas, porque por eso señalaba, en el fondo, cuando ya se limita alguna de las garantías constitucionales, como es la libre locomoción o la libre entrada y salida del territorio nacional, ¿cierto? Ahí ya tendría que estar la intervención de garantía, ¿cierto?, que autorizara alguna de estas medidas, pero mientras no se decrete un arraigo, que es una medida cautelar, ¿cierto?, y que ya las medidas proceden cuando yo ya tengo una persona que está formalizada, o sea, yo formalmente le notifico que está siendo investigada por un delito, ¿cierto?, él podría libremente entrar y salir del país. Pero esas decisiones, ¿cierto?, estratégicas, esas decisiones las toma, ¿cierto?, quien lleva adelante la investigación, que es el fiscal a cargo en este caso, y su equipo, quien debe tomar la determinación si finalmente va con los elementos que tiene ya a proceder a formalizarlo, y si ya está formalizado, porque como les decía, hay temas que están bajo no el secreto sumario porque ya no existe, pero hay acciones que son más reservadas, ¿cierto?, dentro de la investigación, porque hoy día rige la transparencia absoluta, ¿cierto?, dentro de las investigaciones, pero hay acciones o actuaciones del ministerio que sí pueden ser, en el fondo, tener un tenor de mayor reserva. Claro. Paola, pero es una decisión que va a tomar el ente persecutor finalmente. Si nos ponemos en el peor de los casos, ¿ya? Que no creo que sea en todo caso, porque Tonka va a tener un buen abogado, etcétera, etcétera. Pero en el peor de los casos, ¿podrían ir ambos presos? La verdad es que si se probara un vínculo, si el ente persecutor, insisto, probara que ella está vinculada a todos estos negocios, sí, eventualmente también se podría iniciar una investigación, una persecución, una formalización en relación a ella. Y en la situación como la ves hasta ahora, él tendría que estar detenido y ella no, así lo estás viendo, como disparen responsabilidades de cada uno, o está bien, ninguno detenido. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que la detención, en el fondo, la va a ordenar, como es una limitación, ¿cierto?, a una garantía constitucional que es mi libertad de locomoción. Esta privación de libertad tendría que ordenarlo un tribunal, ¿cierto?, con un fundamento. El fundamento se lo tiene que dar el ente persecutor. Y esos son los elementos que se están buscando en el fondo para pedir una cautelar, que sería la prisión preventiva, ¿cierto?, mientras dura la investigación, porque se le consideraría a esta persona eventualmente como un peligro, ¿cierto?, para la sociedad, o un peligro para la víctima, ¿cierto? Hay varias razones por las cuales se pide la prisión preventiva, o también porque podría rehuir, ¿cierto?, y ahí engancha un poco con lo que decía Karin, rehuir, ¿cierto?, la acción de la justicia, que podría, en el fondo, si no está privado de libertad o no tiene una cautelar de arraigo u otra, ¿cierto?, cruzar la frontera y ya sería mucho más difícil, ¿cierto?, la acción de la justicia en este caso. Exacto. Pero yo veo, en el fondo, hasta donde va la investigación o lo que se ha transparentado, ¿cierto?, a los medios, yo todavía entiendo que, aparte del tema de los cheques que ya se explicaron, y como yo les señalaba, ahí hay
hay una desvinculación del instrumento mercantil respecto a cómo yo lo uso. Por lo tanto, no se logró probar en ese minuto, solo por los cheques, una vinculación de ella a las actividades ilícitas que pueda tener Paribet. Porque yo entiendo que ella, la presunción de inocencia cabe absolutamente en relación a ella hasta que el Ministerio Público no tenga elementos suficientes para decir, sabes que ya, en el fondo, nosotros logramos vincular y ella eventualmente podría caber en alguna de las figuras que te he señalado, ¿verdad? Claro. Pero la sola relación, ¿cierto?, de matrimonio o de parentesco, incluso en algunas otras situaciones, no se basta a sí misma para entender que una persona está involucrada en las acciones ilícitas de la otra persona. ¿Qué responsabilidad cabe, por ejemplo, si tuvieran alguna relación comercial? Porque, bueno, otro de los antecedentes es que el 2020 Tomisil nombró a su esposo como gerente general de una de las empresas familiares que tiene en la actualidad. Si existiera esta vinculación, ¿sería más fácil encontrar una vinculación comercial y no estamos hablando solo de parentesco? Es que así y todo, en el fondo, yo puedo pedirle a alguien que sea mi representante legal, ¿cierto? O sea representante legal de mis empresas por un mandato, ¿cierto? Y así todo yo puedo, por algo yo delego esa facultad, ¿cierto? Soy socia de una empresa, de una sociedad, ¿cierto? De sociedad por acciones, de un directorio, una sociedad responsable limitada, no importa la figura legal. Siempre, ¿cierto?, a través de un mandato yo puedo delegarle a alguien la facultad que represente legalmente a esta persona jurídica, y así todo yo puedo desconocer como representante legal, ¿cierto?, cuáles han sido las acciones o cómo ha involucrado a esta persona en sus acciones ilícitas, a lo mejor a mi empresa. Yo creo que en sí mismo una teoría no se basta. Yo creo que por eso el Ministerio Público, no necesariamente porque diga yo que el Ministerio Público está buscando inculpar a Tomka, yo creo que la obligación de un ente persecutor es buscar todos y cada uno de los elementos, ¿cierto?, para hacerse la convicción de quiénes son quienes han cometido los actos ilícitos, ¿cierto?, y en qué medida han participado y quiénes están involucrados en estos actos ilícitos que yo estoy investigando. Y creo que en eso el Ministerio Público debe agotar todas las instancias, y no porque se trate de Paribet o se trate de Tomka, sino que esto debería hacerlo siempre el fiscal a cargo de cualquier investigación que esté a su cargo. Perfecto. No tan solo porque está mediática. Oye, mira, bueno, estamos revisando en este minuto informaciones de último minuto también que han encontrado diferentes situaciones ahí. Karin, tú me puedes... Están allanando, es que yo no entiendo bien el título por el no ser de acá de Santiago, ¿no? Dice, joyería de Estrella Dinamarca. Es allanada en estos momentos. ¿Qué es joyería de Estrella Dinamarca? Una joyería que está en el centro de Santiago, también en Santo Domingo, en la zona de calle Santo Domingo, en el centro de Santiago, está siendo allanada también en este minuto. Y bueno, si no me equivoco, encontraron también diferentes tipos de armamentos, si me pueden corroborar en lo que estoy... Encontraron, claro, hay un detenido asociado. Esto es la parte que no entiendo, Carito, ¿tiene relación con el caso de Tomka? Están relacionados. Mira, y en el restaurante Don Augusto también hubo un allanamiento. Que también debiera estar relacionado, que está involucrado el hijo del conocido Don Augusto, que es un local que está ubicado en el mercado central de nuestra ciudad. Es muy conocido. La joyería no la había escuchado antes, pero Don Augusto que no lo he escuchado. Claro. Ahora, es importante entender que lo que señalaba antes, que el Ministerio Público siempre tiene una estrategia, una teoría del caso. Y dentro de esta teoría del caso, ¿cierto?, tiene que plantearse si simultáneamente hace estos allanamientos, porque son prácticamente simultáneos, entiendo. Es la casa de Tomka, ¿cierto?, o de Paribet. Muy cercano en horario, claro. Es Don Augusto, ¿cierto?, porque está el hijo de Don Augusto dentro de la empresa. Y esta joyería, yo me imagino que parte de la teoría del caso, ¿cierto?, del Ministerio Público, del ente persecutor, como decía, debe ser en el fondo que hay una vinculación. Yo les hablaba de asociación ilícita antes. Quizá eventualmente el fiscal, pensando en alguna de estas figuras, ¿cierto?, triangulaciones o el lavado de activos, que pueden estar involucrados otras personas, porque me imagino que el Ministerio Público, con la responsabilidad que lleva adelante su labor, ¿cierto?, sobre todo casos que son mediáticos, debe estar pensando, ¿cierto?, que va a encontrar elementos de prueba que involucren a más personas, a lo mejor, para ser investigadas en este caso,
o vinculaciones en el fondo de las sociedades, sobre todo en esta imputación de investigación de lavado de activos. Oye, Paola, ¿qué Compleja. parte de una investigación es el allanamiento? ¿Es cuando ya se ha avanzado bastante o estamos todavía en un comienzo? ¿Qué parte es más o menos? ¿O es el medio? ¿Estamos llegando al final del caso? En realidad, el allanamiento como tal no es que sea parte de la investigación, digamos, es una herramienta, digamos, que puede utilizar, ¿cierto?, el Ministerio Público para encontrar las pruebas que necesita, ¿cierto?, así como las escuchas telefónicas, son distintas en el fondo herramientas legales que puede utilizar el Ministerio Público dentro de este proceso de investigación. No es una etapa como tal, sino que simplemente es una facultad o es una herramienta legal que está usando, ¿cierto?, el ente persecutor para encontrar las pruebas, los vínculos que está queriendo en el fondo para vincular a las personas que él está investigando con los delitos eventualmente que está investigando, ¿cierto? Pero estamos todavía en la etapa de investigación. Claro. El allanamiento como tal, como les decía, es una facultad, no es una etapa propiamente. No todas las investigaciones del Ministerio Público, ¿cierto?, implican el allanamiento de morada. Generalmente cuando ciertos tipos de delitos lo llevan porque las especies, ¿cierto?, están o se presume que pueden estar en aquellos lugares que son allanados, en aquellas moradas, ¿cierto?, Claro. o recintos indistintos que pueden ser en el fondo en los que pueden ingresar las policías para buscar estos elementos de prueba o de investigación. Ya, perfecto. Como las escuchas telefónicas, que son otra herramienta legal también que se usa, ¿cierto? Porque no olvidemos que las escuchas finalmente son autorizadas porque estamos escuchando las conversaciones de otros, estamos en un contexto normal, ¿cierto? Si no fuera el Ministerio Público quien está haciendo estas escuchas, si yo escucho las conversaciones de otro a través de dispositivos, ¿cierto?, estoy vulnerando un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad. Entonces, Claro. esta herramienta que usa el Ministerio Público, ¿cierto?, porque tiene las facultades, es una herramienta para, en el fondo, las investigaciones que están llevando a cabo. Pero no es necesario, no se condice con una etapa necesariamente del procedimiento. Puede estar incluso al principio, es una herramienta. Lo vemos también cuando se trata de otro tipo de delitos, como de tráfico de drogas, ¿cierto? Vemos los allanamientos también porque en el fondo las drogas como tal están en el lugar allanado, en la bodega, en el inmueble, cualquiera sea. Pero no se condice con una etapa, sino con una herramienta que usa el Ministerio Público para, en el fondo, dentro de la investigación, buscar los elementos de prueba que necesita. Ahora, Paola, si en este caso que vemos en la joyería de Dinamarca, en el centro de Santiago, que ya se encontró un arma de fuego, ya hay un detenido, y si existiera cierta vinculación con el caso, ¿podríamos ver en las próximas horas o próximos días una formalización de Paribet? Podríamos ver una formalización de todos aquellos que en el Ministerio Público estime que están involucrados en esta comisión de ilícitos. O sea, también porque de eso es la Tonka. formalización, en el fondo. La formalización Claro. es la notificación expresa donde se le dice a la persona, le notifico formalmente que usted está siendo investigado por el delito A, B, C, D, E, y la medida cautelar eventualmente que pueda pedir el Ministerio sea el arraigo, no poder salir, y la más gravosa, Es que ¿cierto?, quede- de las medidas que pide generalmente el Ministerio es la prisión preventiva, que es que se encuentre privado de libertad la persona mientras dure el periodo de investigación que determine el tribunal. Oye, qué bueno que dijiste eso y qué buena la pregunta de la Caro, porque eso me lleva Sí, a quererte muy bueno. preguntar también y aclarar, siempre pensando en los televidentes, la formalización, ¿qué partes tiene esto? Primero tiene una formalización, primero tiene una investigación. Acá en este caso lo estaban escuchando por teléfono, lo estaban siguiendo, etcétera, etcétera. Después que eso reúne, me imagino que méritos, por así entrecomillado. Muy para buena po- palabra, Karim. ¿Cierto? Reúne méritos el señor para que sea investigado. Luego de eso viene que lo formalizan. Y es cuando le dicen, mire, ¿sabe qué? A usted lo vamos a investigar y se lo estamos diciendo formalmente porque le encontramos esto, esto y esto. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Luego de Y eso... porque además lo estamos investigando, tienen que decirle ¿El por qué? ente persecutor por qué delitos lo está investigando. Ya, luego que te lo informan, que te formalizan, lo que pasa es que muchas veces en la prensa se dice, no, si ya lo formalizaron o la formalizaron, y la gente cree muchas veces que es que ya se lo llevaron preso. Y no estamos hablando de eso, estamos recién informándole a la persona que va a ser investigada. Luego de eso, Paola, ¿qué?
Hay un pequeño Sí, periodo en que se pero prepara una presentación del por qué yo estoy acusando a esta persona. no, en ese mismo, a ver, sí, tiene varias etapas. La formalización es la notificación, ¿cierto?, a la persona, donde se le dice que está siendo investigada por tales y Ya, cuales delitos. ya, Y en ese mismo acto, ¿cierto?, porque todo esto se lleva adelante, esta formalización se lleva adelante frente a un juez de garantía, ¿cierto?, ya, donde el ente persecutor, el Ministerio Público, ¿cierto?, a través de su fiscal, va a decir, yo estuve investigando a Pedro, Juan o Diego, ¿cierto?, por los Claro. delitos ABC. Y en el fondo, como yo considero que estos delitos o crímenes o simples delitos son de tal gravedad, que voy a pedir una medida cautelar. Y ya, entre las medidas cautelares, ¿cierto?, puedo pedir ahí, decirle, señor juez de garantía, yo estimo en realidad que esta persona debe quedar en prisión preventiva y además con arraigo nacional, ¿cierto? ya, Prisión preventiva, ya, el hecho de que esté en prisión preventiva ya significa en el fondo que está privado de libertad, porque yo estimo que si no pido esta cautelar, esta persona pueda evadir la acción de la Claro. justicia, ¿cierto? Entonces yo requiero una medida cautelar como el tribunal puede decir de acuerdo al mérito, por eso te decía que es muy bueno, de la investigación, la palabra, de acuerdo a los antecedentes, en otras palabras, decir, sabe que sí, tiene toda la razón, señor fiscal, le vamos a dar esta medida, cierto, que es muy gravosa, la de privar a una persona de libertad, mientras dura la investigación y el juez le pone, cierto, un plazo a esta investigación, que se puede ampliar, ¿cierto? Igual. o le puede decir no, No le puede decir, claro, no queda. no, que se Oye, vaya para la casa y lo investigamos ah, desde la casa. exactamente, voy O aportando le puede decir, algunos... sabe que puede ser el arraigo, no puede salir de Chile, pero puede seguir circulando libremente por el territorio nacional, ¿cierto? Ya. Claro. O puede no decretar ninguna. También el juez puede estimar que no hay ningún antecedente para poner ninguna restricción, ¿cierto?, a las garantías constitucionales de una persona. Ya, Y el ministerio sigue adelante hasta, en el fondo, ser acusado por los delitos, en el fondo sigue el proceso penal adelante. Ya. Pero ya quemamos una etapa, por decirlo, que es la etapa, ¿cierto?, donde el Ministerio Público, que es este ente autónomo que yo les decía, ente persecutor, que no es parte del Poder Judicial, sino que justamente goza esta autonomía para poder, ¿cierto?, llevar adelante con todas las facultades que tiene las investigaciones de las distintas infracciones a la ley, Ya, específicamente a la ley penal. Claro. Y si podemos dar los antecedentes del caso, que lleva el caso la Fiscalía Occidente, se han allanado un total de 36 propiedades en el marco de esta investigación. Oye, Durante el imagínalo. día de hoy, solo hoy martes, 26 propiedades El que despliegue. se sitúan A ver, Caro, en espérate, Buin. 26 Mira, hoy. Impresionante el despliegue Hoy del todo. ministerio. Hoy todas. 36 propiedades en el marco del caso de relojes y están detalladas algunas comunas como que están dentro de Buin, Ñuñoa, Puente Alto, Estación Central y Conchalí, además de ciudades como Antofagasta, Victoria y Ovalle. Esto ha conllevado a 26 órdenes de detención relacionadas al mismo caso, donde se les imputarían los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, receptación y contrabando. Eso sería Todos lo los que se delitos estaría de los que imputando. conversamos. Exacto, todos los delitos de los cuales que conversamos. Y en el caso específico del caso que estábamos viendo del hijo del dueño del restaurante Augusto, que se llama Los Relojes de Alta Gama, Luis Augusto Vázquez, hijo del reconocido empresario gastronómico, según los antecedentes que se manejan, este sujeto habría adquirido relojes por unos 100 millones y que estarían siendo revendidos en Brasil. Esa es la Guau. situación. Esa es la receptación. Esa es la receptación. Cuando yo claro. robo algo y lo vendo en la receptación. Ahora, de todos los delitos, el que más me parece complejo a mí, desde mi punto de vista, digamos, todos son... Pero el contrabando, cuando yo ya, en el fondo, evado impuestos, la cosa ya se pone siempre complicada porque Claro. entran ahí como actor, ¿cierto?, nuestro querido fisco. Que Oye, ya yo encuentro que ese es un delito complejo, porque además no pagan impuestos aduaneros y eso es el contrabando, en el fondo, comerciar productos que no pagan impuestos y es una actividad ilegal o puede comerciar productos prohibidos también. En Oye, este caso ¿y las joyas no cómo- están prohibidas, pero no pagaron impuestos. ¿Cómo, no Claro. sé, como diría de alguna forma Juan Gabriel, pero qué necesidad? Pero qué necesidad, pero qué necesidad el hijo de Augusto y el esposo de Tonka. Porque yo me imagino, Ay. todo el mundo lo dice en revistas, en farándula, en redes sociales, que a Paribet ella lo mantiene, que cómo es posible ese matrimonio, que finalmente es un problema totalmente de ellos. No les importa ni a Personal. ustedes, ni a mí, ni a ti, ni a nadie, ¿cierto? Claro. Es un tema súper personal. Tema personal familiar. en Pero el fondo, claramente no tienen un problema de plata. claro. Ahora, bueno, No tienen un problema de plata Paribet, ni el hijo de Augusto, ni Tonka Tomisic.
Ahora, Paola, en términos legales, por ejemplo, estos ilícitos, ¿de cuántos años de prisión, en el caso de que fuera comprobado, estamos hablando? Eso va a depender de varias cosas. A ver, hay un principio en el derecho penal que se llama indubio pro reo. Indubio pro reo significa que yo tengo que como juez evaluar la situación menos gravosa para, en este caso, el imputado. Y si son varios los delitos con distintas penas, ¿cierto? El juez no puede ir sumando penas, porque la gente piensa a veces que el ejercicio de las penas es sumo todas las penas y me da como un resultado, no sé, 40 años de prisión. No, los distintos delitos tienen asignadas distintas penas. Entonces, ahí en el fondo va el cálculo, el delito que tiene la pena más alta y gravosa va a ser en el fondo eventualmente lo que podría el juez determinar que sea la pena o sumarle. Va a depender en el fondo de hartos factores este tema. ¿Cuál de todos los delitos se puede aprobar finalmente la comisión de ellos? Porque se le está investigando por todos estos delitos. Claro, ahora, se está ¿cuál de todos investigando estos ahora delitos se van a poder probar? No sabemos. Entonces, aventurarse mucho, señalar cuál sería eventualmente, si es que hay una condena, nos queda todavía la etapa de la investigación. O sea, claro. Nos queda la etapa de la acusación, nos quedan varias etapas dentro del proceso penal, ¿cierto? Ya. Para llegar a determinar cuál podría ser una eventual pena de todos estos delitos por los cuales está siendo investigado Paribet y pareciera que estas otras personas, como el hijo del dueño de Don Augusto, en fin. Pero lo importante es tener claro que para designar una pena no es la sumatoria de todas las penas de todos los delitos, sino que existen principios dentro del derecho penal que vienen dentro de nuestro propio código y también de tratados internacionales, ¿cierto? Que van a tener este tratamiento que yo les señalo. Oye, Paola, ¿puede existir, si ya investigan todos, se dan cuenta que Tonka, en el caso de ella específicamente, es inocente? ¿Ella puede ir y demandar al fiscal? ¿O a quien la metió en el tema? Es que el fiscal no la ha investigado. Hasta donde yo entiendo, el fiscal a ella no la ha investigado. O bueno, no sé, ¿puede ella demandar a quien la haya metido en el problema o no? Yo entiendo, por eso yo entiendo hasta ahora que ella no está siendo investigada, ¿cierto? Que esto en el fondo son efectos colaterales de la investigación a su cómplice. Ya. Yo entiendo bueno, que pero a ella nadie le está imputando. Ya. Pero en el fondo siendo investigada, fija, y en el fondo el tema mediático es porque ella es una figura conocida y es como son los efectos colaterales, un poco como acabo de señalar, por el hecho de que su cónyuge es el que está siendo investigado. Ya, pero si Paribet, ella no es una persona que está siendo investigada. Pero si Paribet resulta inocente, me refiero, si alguien se vio súper dañado porque es la pareja de Tonka Tomisic, entonces todo Chile se enteró del tema, porque si no hubiera sido un caso cualquiera, él puede demandar a quien lo metió en el problema, digamos, comprobando que no está siendo que no es parte del problema. Y su imagen se vio mediático porque esposo de la Tonka, porque le dijeron que los relojes, porque toda la historia que se arma, ¿él puede demandar a alguien en este caso? Yo siempre señalo que permanentemente, aunque no nos demos cuenta, están colisionando los derechos míos con los de otros en algunos momentos. Entonces, por una parte está el derecho, ¿cierto?, que tienen los medios a informar y colisiona el derecho que yo tengo, ¿cierto?, a mi intimidad. Ya. De alguna manera, ¿cierto?, podría eventualmente, siempre se puede ejercer una acción cuando yo siento que un derecho mío, un derecho fundamental mío, como mi derecho a la honra, mi derecho a mi imagen, mi derecho a ejercer libremente, ¿cierto?, algún trabajo, mi derecho a la vida, a la libertad, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y etcétera, el decálogo de la Constitución que nos rige, ¿cierto?, el artículo 19, son muchísimos. Entonces, siempre que yo vea que un derecho mío está siendo conculcado, dañado, amenazado, yo puedo, en el fondo, recurrir. Ahora, el ente persecutor está haciendo lo que está mandatado a hacer, que es investigar y usar todas las herramientas que la ley le faculta para llevar adelante esta investigación. Y eso yo entiendo que hasta ahora no hay el fiscal ha hecho todo lo que la ley le faculta, le permite, sin pasarse un ápice de esa facultad y de esos derechos que tiene para llevar adelante justamente esta investigación. Bien,
Mira, Bien. bueno, nosotros estamos hablando aquí, entendiendo un poco más de lo que se refiere a los procesos penales y legales asociados a un tema tan mediático como lo estamos viendo en todos los medios hoy día, Así es. del caso de Relojes, que está involucrada indirectamente, solo porque es la pareja o cónyuge de Paribet, quien sería quien está siendo investigado en este minuto por el caso. Sí, así Ya. es. Bueno, Paola, ¿nos despedimos, Carito, ya de la Pao? Sí, yo estaba buscando más antecedentes, efectivamente, si pudiéramos ver a encontrar algún avance de cómo va la situación. Sin embargo, al Noticia en parecer, desarrollo. la noticia en desarrollo estamos efectivamente y entendiéndolo en la medida que se van desarrollando las acciones que se han ido tomando, que ha ido tomando el Ministerio Público. Ahora bien, no sé, a mí me hace ver que cuando ya en términos como más mediáticos, cuando ya se realiza un allanamiento que tiene esta connotación pública, es porque ya hay una cartita bajo la manga de quizás llevar el caso a etapa de formalización. Quizás ya Yo como entiendo que se está, que el se está fiscal dado. debería tener antecedentes. Con las Claro. escuchas telefónicas, ¿cierto? Le dio paso a este allanamiento, ¿cierto? Es porque yo creo que su teoría del caso debe ser bastante sólida para ello. Claro. Así que Ya. bueno, vamos a esperar en También las próximas entiendo. horas a ver cómo se desarrolla este caso. Te agradecemos, Paola, el haber estado explicándonos también tan didácticamente hoy día. Oh, yo gracias a ustedes siempre por compartir este espacio, por verlos, por reírnos un poco con las bromas de Karim, ¿cierto? Con sus aciertos y también con los tuyos. Carito, que eres una muy buena entrevistadora. Así que gracias a los dos que son topísimos. Muchas gracias, Paola. Gracias por tu disposición. Te sacamos Un abrazo, gracias de a no sé ustedes. qué estabas haciendo en ese minuto y el productor dijo, por favor, Paola y todo, y tú con tu excelente Gracias a disposición. Marcelo y un saludo también. Por Ok. considerar Gracias. Puedes volver a continuar con el juicio que dejaste tirado para venir a estar un rato con nosotros en la tele. Que estés bien, Gracias, Paola. que estén bien. Cuídense. Besos. Chao. Chao. Muchas gracias. chao. Oye, Caro, bien complejo, Bien ¿ah? complejo cómo se está llevando a cabo, Porque- entender también cómo se desarrollan los procesos legales. Sí, Me porque llamó la fíjate... atención varias cosas. ¿Qué? Por A mí- ejemplo, en términos legales, yo no sé, tendía a pensar que podía involucrarse más cuando hay documentos, por ejemplo, en documentos como en caso de cheques o ese tipo, que pudiera uno estar involucrado Ay, no, y se desliga de la persona. ahí vamos a ver cómo sigue la investigación. A mí me llamó la atención lo que tú bueno, me lo has dicho toda la mañana, pero me lo volviste a aclarar en pantalla cuando dijiste, sí, pero entiende que es como un efecto colateral. Sí. Porque en realidad el investigado es él, po. El investigado Pero la es él. famosa es ella. Claro. Claro, qué lío, ¿no? Qué lío. Es como que a ti te investigaran a tu pareja. A raíz de. Claro, y tú no tenés Ahora- nada que ver en la historia, pero dicen la casa de la Caro Martínez está siendo investigada. Exacto, ahora igual ahí yo tenía varias dudas respecto a la legalidad que significa, por ejemplo, el tener alguna empresa comercial, que sería en el caso de ella, que esté relacionada. Si es que cambiaba un poco la figura en términos de responsabilidades. Pero bueno, me quedó claro también que no, porque ella le deroga todo el poder a ser gerente general a él. Bueno, tema que vamos entendiendo, noticia en desarrollo que vamos a estar comentando durante estos próximos días, yo creo. Oh, sí, totalmente. Oye, ¿te diste cuenta cómo nos cambió totalmente la mañana con el caso? Lo teníamos ahí programado, pero bueno, pasó esto y nos tuvimos que imbuir de inmediato para entregarles toda la información a ustedes de manera directa y de manera muy cercana, digamos, ¿no? Para que se pudiera entender bien qué está pasando con Tonka Tomisic y su pareja. Así es. Ahora los invitamos nosotros y te invito a ti también, Karim, a una pausa comercial muy breve porque vamos a seguir compartiendo muchísimo más. Todavía nos queda aquí en tu conexión matinal. Vaya bien.